Al entrar en la atmósfera de Marte, afuera de los paneles de aislamiento, vimos descargas rosas y púrpuras sobre el fuselaje. Volamos muy rápido sobre la superficie y luego los de la tripulación hicieron unos frenazos bruscamente y bueno, ya empezamos a volar en paralelo a la superficie hacia algo que parecía haber sido un cauce de agua y había una especie de pared o de acantilado. De ahí salió un cilindro que era básicamente metálico, era una torre de control de tráfico aéreo, y dijo que se abrió, bueno, y luego se abrió una compuerta que no era visible ante nosotros, del lado de la pared, que realmente parecía un cañón. Bajamos la velocidad y entramos volando. Al estar había este tipo de dársenas a cada lado, y había dos naves a ambos lados de la pasarela que nunca había visto antes. Realmente estas naves tenían formas como de lágrima, eran de color cromado, y creo que la tercera dársena del lado derecho fue donde aterrizamos. Y luego también había una de estas naves con forma de lágrima, luego una especie de zona circular grande para que aterrizáramos más mejor, donde apenas cabía nuestra nave. El representante de la CCI, él fue el primero que bajó. Realmente fue a medio trote, como trotando, hacia la gente de seguridad que estaba esperando. Se reunió con ellos y luego entró al puesto de control de seguridad. Después de un ratito salió, regresó con nosotros haciendo unas señales que todo estaba perfecto, que todo estaba bien. Bueno, tanto González como yo teníamos con nosotros dos compañeros. Siempre llevamos dos compañeros de estos que se llaman IE, émpatas intuitivos. Tienen sus signas, son gente muy intuitivos, son casi la mayoría de los supersoldados que trabajaban en el programa espacial secreto. Son este tipo de personas que son preparados muy minuciosamente por el MyLab, y la mayoría de ellos son empatas intuitivos. Muchos de ellos han desertado y están en la alianza ahora. Ya habíamos hecho un acuerdo desde que íbamos para allá, que ellos podían usar armas. Ya lo habíamos pactado antes. Entonces fuimos al puesto de control, el puesto de control de seguridad de la estación. Les dijeron a nuestros compañeros que nada de armas a partir de ese punto. En eso González y este representante cambiaron mirada. González le dijo que qué estaba pasando, que eso había sido parte del acuerdo, y el representante fue a hablar con el líder de la instalación, y bueno, este líder realmente a regañadientes aceptó. Entramos a la base y bueno, se nos hizo muy extraño, no había nadie, estaba muy vacío todo. Se nos dijo que el salón principal estaba siendo preparado para la presentación que nos iban a dar, y bueno, y el resto del personal del CCA venía apenas en camino, y que primero nos iban a llevar a dar un vistazo ahí al complejo industrial para que viéramos lo que ahí se hacía, se producía y todo eso, yo creo para impresionarnos. Luego nos subieron a un pequeño tren que era era algo angosto, y al entrar vimos que también venía personal de seguridad de la colonia, y que nos iban a acompañar. Yo traía a mis guardias, a mis compañeros, empatas intuitivos conmigo, uno de cada lado, y frente a nosotros había 5 de seguridad de la colonia. En lo que viajábamos oí que faltaban 8 kilómetros para el lugar donde íbamos a ir, para esta planta. Uno de ellos me preguntó que de dónde era, y bueno, yo ahí realmente no sé qué estaba pensando, qué me pasó, y cometí un gran error garrafal de decir que era de Texas, ya que antes de entrar a la base nos advirtió el representante del CCI que por favor tuviéramos cuidado en hablar acerca de la Tierra, que esta base en particular era parte de un experimento social, y que es muy importante que era muy importante para la humanidad. Se nos pidió por favor de no contaminarla,
Y bueno, esta gente que vivía y trabajaba ahí se les había dicho desde hace muchísimo tiempo que la tierra era inhabitable debido a una especie de catástrofe que sucedió y que los únicos que sobrevivieron eran ellos, los que vivían en Marte ahora, los que vivían en Marte, en las colonias de Marte, y bueno, y los que trabajaban en el programa espacial. Así que por lo que veo yo ya había arruinado todo. Y si es eso, amigos, muchas de las personas que están en Marte o que están en otras colonias del sistema solar, cuando a mucha gente la han abducido o se ha perdido, les hacen como un lavado de cerebro, después comienzan de nuevo, les meten en la cabeza que la Tierra ya no existe, que ellos fueron abducidos porque eran especiales y porque van a comenzar, van a comenzar en otro lugar la vida humana y todo este tipo de mentiras que les hacen, y luego se los llevan de esclavos a trabajar en las minas y en las plantas industriales de toda esta barbarie, de toda esta cábala, de estos malditos que corren todo ese tipo de bases y plantas horrorosas para nosotros los seres humanos, para ellos no, porque ganan muchísimo dinero con ellas. Y bueno, ya les digo que había arruinado todo eso. Y bueno, pregunta David, oye, ¿qué cara puso ese sujeto cuando dijiste que era de Texas? Si él sabía que la Tierra estaba destruida, supuestamente. A lo que contesta Corey, bueno, los pocos que estaban frente a mí hicieron como un gesto de sorpresa. Ya sabes, se miraban entre ellos e inmediatamente empezaron a hablar más entre ellos. En eso el guardia de seguridad empezó a hablar con el sujeto de seguridad que estaba al lado, y veo que González volteó también viendo hacia mi dirección. Realmente yo no lo miré, yo sabía que estaba muy enojado, sabía que había cometido un error garrafal, y bueno, yo solo miré más allá de la seguridad y me quedé viendo afuera hacia la ventanilla. Y luego de llegar y bajar empezamos ya la visita en la instalación, en esta planta industrial. Ya se me acercó González y me dijo que realmente en qué había estado pensando, si sabía la situación que los había metido y que iba a tratar de presentar a Texas como una instalación secreta o como una nave secreta o algo así. Y parece ser que al parecer estos tipos se la creyeron, parece ser, porque después algo pasó más adelante, ya veremos. Lo que sé que a muchos de ellos, sobre todo en la era del lavado de cerebro, lo que les venía diciendo, lo platica Corey, dice, en lo que era la era del lavado de cerebro y poco después fueron llevados a unirse a la colonia de Marte y les dijeron que la Tierra iba a sufrir una especie de catástrofe. Es por lo cual que todos ellos creen que la Tierra ya no existe, que fue destruida, y a ellos les meten en su cabeza y les dicen que eran parte de la continuidad del programa para perseverar la especie humana, para colonizar Marte y volver a empezar la raza humana y todos esos. Pregunta David, para los de la generación de este milenio que han crecido llenos de mensajes de texto y con teléfonos intelectuales o teléfonos inteligentes, estos celulares, tal vez no comprenden lo creíble que fue para nuestra generación y la de nuestros padres la amenaza que podría haber sido una guerra nuclear, ¿te acuerdas? Es decir, era algo escalofriante y aterrador, recuerdo. Y a esta gente se lo hacen creer que eso pasó realmente. Vaya, es una manera muy inteligente de evitar que esta gente quiera escapar de estas colonias, porque pensarían, ¿hacia dónde vamos si no hay nada afuera? Muy inteligente de estos desgraciados de esta gente. Esta gente no tiene dónde ir. Interesante, la mera verdad. Hace una pregunta David, dice, gente de esta colonia y de otras colonias de Marte tenían contacto con otras razas extraterrestres. Contesta Corey, algunos de ellos trabajan con otras razas y ven distintas razas de extraterrestres. Muchas de estas bases están comerciando con razas extraterrestres, así que supongo que sí, pero realmente no estoy muy seguro, ya que yo no viví ahí. Pregunta David, sé que no viviste ahí, ya sé, pero siento una curiosidad por saber si vistes o si las personas tenían
transporte similar al de la Tierra para poder transportarse o viajar por todas estas bases y colonias? Respuesta de Corey: sí, vi el sistema de trenes, fue lo único que vi. Era así como que la roca estaba vitrificada, era ondulada como de vidrio. A lo que lo corta David y le dice: es exactamente lo que me habían dicho. Al menos otros dos informantes que me dijeron que tenían máquinas perforadoras allá en Marte que usan un tipo de energía nuclear y siempre van hacia adelante. Dice que derriten la roca, pero también tienen que parar un momento para hacer como un anillo, porque si pasas directamente se rompe y caerá todo el polvo. Por eso para a cada momento, para hacer esos anillos que por lo general refuerzan la fuerza del túnel. Y bueno, me dijeron que era estriado y ondulado. Eso fue lo que me dijeron estos dos informantes. Me platicaron lo mismo que me estás diciendo tú. Respuesta de Corey: sí, de acuerdo. Bueno, había algunos cruces también. Cuando pasamos, dice, vimos unos cruces y al avanzar también vimos túneles transversales y tenían conexiones hacia otras instalaciones, hacia las que llevaban a otras partes. No sé, o sea, no conozco ahí realmente, nomás nos dedicamos a ir a donde nos llevaban y bueno, me imagino que ese es el transporte de la gente allá. Como dijimos, unas colonias, las plantas están afuera de las colonias, entonces tienen que transportar a la gente hacia esa planta por medio de un transporte. Me imagino que ese era. Es un tren muy avanzado. Respuesta. Pregunta de David, dice: ¿tienen contacto entre ellos mismos en la planta? Respuesta: bueno, parece que tienen un contacto limitado entre ellos, contestó Corey. Vuelve a preguntar David: ¿solo la gente de alto rango o todo el personal de la base? En respuesta de Corey: bueno, diría que es una situación donde cada uno sabe lo necesario realmente. Pregunta de David: así que están viviendo una vida muy aislada, no tienen una vida social o algo así. No, se veía como, contesta Corey, no, se veía como que tienen una vida muy reglamentada. A lo que contesta David dice: bueno, ¿y qué pasó después? Cuéntanos qué fue lo que pasó después. Bueno, contesta Corey, estábamos a punto de comenzar la visita y vimos un colono que estaba ahí presente. Estaba usando un componente curvo completo, que era un interfaz óptica neurológico. No sé qué sea eso realmente, pero eso es lo que le dijo Corey a David. Y le dijo que ese era muy popular y que se usaba para distintas tareas. Por ejemplo, por medio de esa tecnología te comunicas con otra neurológicamente y luego esa otra se comunica con otra tecnología y se genera una especie de pantalla óptica. Y ahí le explicó cómo trabajaba ese tipo de tecnología, a la cual, pues, como ustedes pueden saber, es muy difícil yo entenderla. Y ahí más o menos estaban hablando un poquito más tecnológicamente. Y bueno, cuenta Corey que también vieron una maquinaria robótica automática que se construye, que se comunica entre ellos mismos, de distintas formas. Dice, algunas son curvas, otras son rectas. Bueno, realmente ahí habló, que dijo que era una tecnología pero muy avanzada. Pregunta de David: esa es parte de la visita del complejo industrial que les prometieron y había mucha gente. A lo que contesta Corey otra vez, dice: no, solo estaba ese colono que aparentemente era como un capataz que estaba para darnos una charla. El sujeto del CCI no dejaba de tocarse la oreja, estaba como frunciendo el ceño. Se veía que le estaban hablando al oído. Se veía preocupado, muy preocupado, no sé qué estaba pasando. Él se mantenía atrás de todos nosotros. Traía como un aparato, de esos pequeños aparatos que están en el oído, que son muy difíciles de ver. Y bueno, en eso el equipo de seguridad de la instalación cada vez nos miraba más, hablaban entre ellos, comentaban mucho y
pensamos que todavía traían lo del comentario que hice eso de Texas, y realmente al menos a mí me miraban algo quemado. Empezaron a hacerse como muchas preguntas ellos, como que querían preguntarnos algo nosotros, pero me imagino que ahí no podían. Entonces pasó algo muy extraño. Llegó otro tren del doble del tamaño del que nos trajo primero, y salió una gran cantidad de personal de seguridad y desarmaron a su propio personal de seguridad, a con el cual había platicado conmigo. O sea, que a mí se me había ocurrido decirle que venía de Texas, o que era de Texas, y a ellos los desarmaron. Y bueno, a esta gente que nos había estado acompañando desde el principio les quitaron sus armas y se los llevaron. Entonces el representante del CCI vino hacia nosotros y nos dijo que necesitábamos ser muy cuidadosos con lo que hablábamos, por favor, y que recordáramos el acuerdo. Y bueno, realmente se quedaron otros sujetos ahí con nosotros, otros nuevos de seguridad. A los otros se los llevaron, no sé para dónde se los hayan llevado. Pregunta David. ¿Les preocupaba que el sujeto al que le dijiste Texas fuera a descontrolarse y vaya, te disparara, o por eso fueron desarmados? ¿Les preocupaba una crisis psicológica? Contesta Corey. Bueno, lo que nos dijeron fue que habíamos contaminado su experimento social. Estaban muy enfadados. Se llevaron a los de seguridad que estuvieron con nosotros, como te dije desde el principio en el tren. Ya se quedaron los otros con nosotros, y realmente estaban pero muy, muy enfadados. Después nos dijeron que la instalación del salón principal, trataron de sacar otro tema y nos dijeron que la instalación del salón principal para la reunión ya estaba lista, y que los otros representantes del CCI ya estaban ahí, ya habían llegado, y bueno, estaban listos para reunirse con nosotros y hacernos una presentación. Y cuando regresemos esta vez, ya pasamos otra vez por donde habíamos pasado, que no había gente, y ahora había mucha gente por todos lados, y muy, muy extraño, porque como te dije, cuando llegamos a ese lugar estaba desierto, y todos esos lugares, yo ya tenía entendido que en estas bases, por lo general, todos los centímetros cuadrados de espacio los usas porque son muy valiosas esas bases. Así que tener un área así grande sin que nadie la estuviera ocupando era muy extraño. Yo ya inclusive lo había comentado con González. Ahora todos los colonos que estaban ahí se miraban como muy cambiaditos, se miraba que les pusieron su mejor ropa, estaban todos parados usando distintos tipos de trajes, muy bonitos por cierto, estoy seguro que todo eso se lo hicieron para hacernos creer que todo estaba bien ahí, pero nosotros ya sabíamos, ya habíamos notado de un principio que ahí algo andaba mal. La gente se miraba no como en otras colonias que ya habíamos ido, que la gente se veía diferente. Aquí no, aquí se miraba completamente diferente, un poco más demacrada la gente, triste. Y bueno, y ya te digo, la instalación, así que ahí ya le dijo González que nos iban a permitir llevarnos a una familia para interrogarla, y esta gente supo, así que querían todos, como que nos miraban y querían de alguna manera hablar, decirnos algo, pero no podían realmente. Haz de cuenta como cuando uno va a una prisión y sabe que está pasando algo malo ahí, todos van a investigar que algo está pasando y los amenazan. Si dicen algo, pues les puede pasar algo. Y bueno, así más o menos estaba pasando aquí. Dice, esta gente realmente tenía una esperanza, era la esperanza de hacer contacto visual con nosotros. Y bueno, ya nos llevaron a diferentes, a ver dónde vivían, dónde se hospedaban, a ver sus habitaciones. Realmente eran unas habitaciones muy pequeñas, Había una donde había algunas personas que se les miraba algo sonreír y algo felices, y había otro lugar muy diferente, pero muy, muy feo, que estaban las habitaciones. Entonces pregunta David, Corey, ¿nos puedes decirnos bien más o menos cómo eran estas habitaciones, pero un poquito más mejor? Si tenían cocina o si tenían baño
o qué tenían, qué es lo que tenían por dentro. Entonces contesta Corey, no, eran pequeñas, solo había camas incrustadas en la pared, no había baño, ahí no se cocinaba, el baño y la cocina eran centrales, o sea, eran para todos. Realmente parecía una prisión, pero sin rejas, no tenía rejas. El pasillo era ancho, ahí sí cabían hasta 6 personas. No había ventanas ni lámparas, tenían como iluminación sónica, son ondas sonoras que producen luz, estaban en el techo. Luego fuimos a un lugar que González denominó como un espectáculo de propaganda armado por el CCI, lo que ellos ahí llamaban el salón principal. Realmente ahí está una pantalla inteligente grande de cristal, de estas de cristal que te digo, parecía más como un auditorio. Nos sentamos, nos dan la bienvenida y empiezan a mostrarnos toda la tecnología que intercambian y comercian y venden básicamente a los extraterrestres. Eran varios sujetos que estaban dando las presentaciones, se sentían muy, muy orgullosos de lo que estaban presentando realmente. Había muchos tipos de productos, componentes, pequeñas piezas. Realmente era muchísima la tecnología que nos estaban presentando. Pregunta David, ¿había algo que les sorprendiera de todo eso que les estaban presentando? A lo que Corey contesta, dice, bueno, había unas naves que estaban diseñando y construyendo, que unos grupos extraterrestres avanzados estaban interesados en ellas, en comprar. Es decir, que han llegado así de lejos, fíjate, a desarrollar tecnología que otros grupos las quieren. Una de las cosas que más destacó para mí, realmente me sorprendí, porque realmente yo sí me sorprendí, fue el hecho de que uno de los representantes del CCI anunciara que están comerciando regularmente con 920 razas extraterrestres, y en veces con más de 1000. ¿Oyeron bien? 900 razas extraterrestres. Esta gente está haciendo comercio con 900 razas extraterrestres y en veces con más. Bueno, pregunta David, ¿dieron alguna idea del área que cubren en esta galaxia? A lo que contesta Corey, no, pero considerando que fuera de nuestro sistema solar hay un gran nodo logístico que es un sistema de portales, quien viaje a través de esa red cósmica del sistema de portales. Esto es como aquí, este lugar es como un oasis para hacer escala. Vemos por lo general mucho tráfico atravesando la zona. Muchos grupos se detienen en nuestro sistema solar porque muchos no lo hacen. Muchos se detienen y muchos no lo hacen porque se considera un lugar muy complicado en el espacio realmente. Por esto de la esclavitud, porque otras razas sí saben que allí hay esclavitud. Y todo eso, o sea, casi por lo general muchas razas extraterrestres no quieren lidiar con eso de la esclavitud, se quedan fuera de nuestro sistema solar y hacen sus cálculos y bueno, pasan y se van nomás. Pero hay que son inmorales, hay otros extraterrestres que son inmorales, no tienen problema con eso de la esclavitud. Y bueno, ellos no les importa hacer algún tipo de comercio con esta gente realmente, por lo que son inmorales. Como te vengo diciendo, si la gente supiera cuántas razas hay allá afuera, son muchísimas. Y bueno, como te digo, muchos de ellos sí hacen negocio con esta gente realmente. Ya que por lo general, que te digo, hay estas razas extraterrestres negativas, hay muchísimas ahí afuera y son los que realmente comercian con ellos. Pregunta David, cuando vieron este espectáculo de propaganda que les habían hecho ahí esta gente con todas estas tecnologías, ¿qué dijeron? ¿Que iban a ser entregadas a la humanidad después de que ocurriera la revelación o qué? Y
Contesta Corey, respuesta dice, sí, nos habían dicho que se le pidió a la alianza, a esta gente que desertó, la alianza del programa especial secreto, esta gente que desertó, muchos que desertaron de todos esos programas, del CCI, bueno, casi la mayoría de esta gente son los del Solar Warden, les dijeron, les pidieron que cesaran todos los ataques que están haciendo, que se callaran, que ya no saliera tanto a hablar de esto que está saliendo a la luz pública, que pararan la violencia, que ya estaban teniendo problemas para tragarse eso, de que ser más misericordiosos, más amigable el ser humano, más amoroso, hablando con la gente, que tengan más conciencia. Todo eso, amigos, para ellos es muy chocante. La información que se da realmente es totalmente muy extraña para esta gente, ya que esta gente está impuesta a la maldad, son psicópatas, ellos no entienden esto de querer a una persona, de ser mejor, de ayudar a otros. Ellos no, la mayoría que están en esta cábala son psicópatas, no tienen ningún tipo no quieren a nadie, para que mejor me entienda. Para ellos matar cualquier cosa, incluyendo el ser humano, para ellos no significa absolutamente nada. Bien lo dice Corey, que nos ven a nosotros como unos dragones nomás, como que estamos aquí, pero no deberíamos de estar. Para ellos no somos más que cero a la izquierda, para que me entiendan. Y bueno, sigue diciendo que pararan con toda la violencia, especialmente después de descubrir que toda esta infraestructura, que después de los eventos de revelación